¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, arrancamos con unas mañanitas para todos aquellos que cumplan años, que sea día de su santo, pero también y especialmente a don Gastón Alegre. Un abrazo, queridísimo don Gastón, quien es director y fundador del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y además es el representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Quintana Roo. Un abrazo, don Gastón querido, promotor de la cultura, resguarda nuestras tradiciones, específicamente todo lo que es la cultura maya, promotor del turismo. Estado en ese bellísimo estado de Quintana Roo, en un turismo no solamente internacional, que tiene ese enfoque también, pero promueve mucho el turismo nacional. Y también hay turismo para trabajadores, o sea, es una persona que piensa en los diferentes actores sociales y que pues es un gran ser humano. Le mando todo mi cariño, don Gastón querido, y felicidades, porque en la retransmisión de Voces del Periodista pues ya será su cumpleaños. Un abrazo y gracias. Queridos amigos, gracias al ingeniero Víctor Melara. Por favor, márquenos al Club de Periodistas de México, 5512-8669. Márquenos ahí, denos sus comentarios, hashtag Voces del Periodista. Recuerden que estamos también en Twitter. Y por favor, también para que quienes quieran checar el diario, nuestro diario digital, es www.vocesdelperiodista.mx. Quienes quieran checar nuestra revista quincenal, tecleen www.vocesdelperiodista.com.mx. Ya está haciendo aquí digital. Agradecemos a nuestra camarógrafa Diana Mónica, quien también sube y checa las cuestiones del PDF. Le agradecemos enormemente. Gracias, Jonathan, acá. Y bueno, el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, acá en cabina, en esta bellísima cabina, maestro. Celeste linda, muchísimas gracias. Es un placer, de veras, gracias por el privilegio. Y con mucha energía, porque estuvimos en el Club de Periodistas de México. De hecho, en este momento se lleva a cabo una extraordinaria jornada donde personas de la tercera edad, nuestros abuelitos, comen y bailan y reparten sonrisas y reparten alegría y reparten amor. Es algo que pocas veces he sentido, quizás nunca. Estoy tan emocionado que estoy saturando el micrófono. Ingeniero, ya me retiré, pero qué hermosa experiencia, Celeste. Pues queridos amigos, efectivamente, gracias y agradecemos a la Orquesta Marea Alta de la Secretaría de Marina, pero sobre todo, fíjense, es el tercer aniversario de la comunidad de adultos mayores, para que el maestro Moisés Baena Soriano, quien es director de un grupo independiente que es Amigos de la Buena Música. Ellos están todos los martes en la Posada del Periodista, en la Fundación Antonio Sáenz de Miera Italia P, en el Club de Periodistas de México. Interactúan con personas adultas mayores, con personas que de veras nos aportan tanto, son antiguos. Les digo, hay quienes dicen ya estamos viejos. No, son antiguos, porque lo antiguo adquiere valor con el tiempo, y eso es lo que tienen. Y como dice el maestro Jorge Santa Cruz, nos llenaron de energía, nos conmueven, nos dan amor, y bueno, en una experiencia maravillosa. Ya les pasaremos algunas imágenes en nuestra revista, precisamente. Y bueno, pues yo quiero agradecer enormemente a don Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, que no puede estar en cabina por alguna cuestión pues de cuestión de salud, afortunadamente nada delicado. Él iba a venir desde ayer aquí a cabina, pero bueno, yo me congratulo de que estés aquí, Mario querido, en cabina, y pidiéndole a nuestro queridísimo ingeniero Víctor Melara subir el volumen para que nuestros amigos de Periscope y de Facebook
puedan tener un buen audio o lo mejor que se pueda. Adelante, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Celeste? Un saludo para todo nuestro público tan querido. Exactamente, Mario querido. Bueno, pues aquí tú eres un ente fundamental en cuanto a tu criterio, tu punto de vista. Siempre enriquece, Mario. Y hay dos temas que compartíamos antes del programa que te interesan tocar, que es fundamental escuchar el tono, el color de tu análisis. Es importante todo lo que aportes. Y querías compartir sobre la situación, obviamente, de Venezuela. Tu lectura, Mario, y posteriormente pasaríamos a los cambios en la Casa Blanca. Adelante, Mario. Bueno, desde luego, una de las cosas que más es notable es el cambio en la política exterior de México en lo que se refiere a la intervención en los asuntos internos de otras naciones. Al hacer señalamientos y demandas y condenas y peticiones a asuntos internos de lo que ocurre en otro país, en este caso Venezuela, pues se está violando la Constitución, nada más, así tranquilamente, que señala en uno de sus artículos fundamentales que la política exterior de México estará fundamentada en la no intervención y en la libre determinación de todos los países. Es decir, que todas las naciones, con los problemas que tengan, pues tendrán el derecho de resolverlos y ponerlos en orden únicamente con la participación de sus miembros, a menos de que haya una petición del gobierno en el sentido de pedir apoyo ante una invasión externa, ¿no? Que esa es también una de las excepciones que se pide que existen en el sistema legal. Pero nuestro secretario de Relaciones Exteriores y por extensión nuestro presidente, pues no han leído la Constitución, cosa que se nota tanto en este caso como en muchos otros que hemos vivido en los últimos años. ¿Qué tanto es bueno o malo permitir que un país resuelva por sí mismo sus problemas? En primer lugar, la fuente esencial de los problemas que padece Venezuela, pues finalmente no es el gobierno que tiene, que libremente se dio y eligió democráticamente, sino una serie de medidas y de coacciones y de bloqueos que ha dictado finalmente Estados Unidos por mano interpósita muchas veces de las empresas transnacionales que han ocasionado una profunda escasez de bienes materiales, bienes importantes en el mercado del país. Generalmente también vemos que es un ejemplo de cómo se manipula la información, cómo se manipula la información, desde luego siempre en favor de los intereses de, en este caso, de Estados Unidos, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual, y obviamente de las empresas transnacionales que fueron afectadas sobre todo por las nacionalizaciones de Hugo Chávez. Hugo Chávez no nacionalizó empresas por capricho, sino porque
como ocurrió en México en 1938, se negaron a cumplir disposiciones en materia laboral y de control de precios y de control del mercado, que pues, son prerrogativas de cada gobierno. Entonces todo eso desató una crisis en Venezuela, de la cual están luchando los venezolanos por salir adelante. Exactamente, queridos amigos. Vamos a seguir escuchando al maestro Mario Méndez Acosta después del corte. Vamos a él y no tardamos. Gracias. Está usted escuchando. Hola, doctor querido, el doctor Ondarza. Qué gusto, no, al contrario. Don Jonathan, ¿me hace favor de pasármelos? Ya se la mandé. ¿Me los va a empezar a pasar o al final o cómo? Ahorita le pasé una parte, por si se quiere mencionar en el corte. De todas maneras se los vuelvo a enviar al Y final. de usted la revista impresa, pues se la regresa el martes. Le di la buena nueva, Celeste, que ya está su entrevista. Ah, ¿se ve? Ahorita Está no se ve. negrito, ¿no? Cualquier abuso de autoridad como en las ejecuciones arbitrarias. A ver, hay que poner bien el... Denúncialas. La CNDH te Voy a defiende. aprovechar para tomar la foto para la nota de hoy. Si quieren sentarse, doctor. Ahí voy, ¿eh? Súper bien. Garantiza y resguarda los derechos político-electorales de las y los ciudadanos a votar y ser votado. Todo lo que pasa en el corte. Doctor. Doctor, Partido político de tu preferencia a ser Doctor. escuchado y recibir una justicia pronta y expedita. Certeza, imparcialidad, objetividad, Me encanta la legalidad revista. y probidad son los principios que rigen nuestra actuación. es muy fuerte, pero pues, El ojalá, cártel de bata Si blanca. preocupa la contaminación, el desabasto de agua y las inundaciones, ojalá no, ¿verdad? Y ojalá y las cosas se mejoren, pero... internacional, las paradojas de la megalópolis. Gobernar Bueno. la incertidumbre. El evento se ¿Podrías llevará a poner cabo la el 9 y revista, 10 de doctor? agosto en el Palacio Legislativo de Gracias. México. Informes al teléfono 5036-0000, extensión 51299. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Está usted escuchando Voces del Periodista ¿Te con su gusta amiga esa Celeste Celeste? Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de Si oficina gustas, ¿Sí? 55 o algún otro, como Ok, quieras, sí, si quieres perfecto. esa. No, no se ve movida. Se ve movida aquí. Pero si no, no, Si porque no, no hay ahorita te problema. tomo. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, en la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. También de Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y de las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, aquí en cabina con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, estamos escuchando al maestro Mario Méndez Acosta y se une a esta mesa el doctor Ondarza, un científico mexicano. Vamos a hablar sobre epilepsia, sobre datos que hay que saber. Y bueno, continuamos con Mario. Mario, querido, nos compartías tu punto de vista de lo que está sucediendo en Venezuela, pero sobre todo también pues la libre determinación de cada país, ¿no? Y en lo que se traduce el que pues el canciller mexicano, el gobierno de México esté siendo parcial y esté tomando parte y en todo lo que en ello deriva. Te seguimos escuchando, Mario. Y no en balde, Maduro ha tenido que acudir a ejemplos de agresiones que ha sufrido México por parte de Estados Unidos, no solo recientemente, sino a lo largo de muchos años, y para las que lamentablemente el gobierno no muestra la energía que merece la situación para poner por lo menos en alto el honor del país. El caso es que hay mucha desinformación de las agencias internacionales. Sabemos muy bien cómo la CNN tuvo que ser expulsada de Venezuela, dada la información siempre sesgada, siempre en contra del gobierno de Maduro, que pues daba a conocer no solo al público de Estados Unidos, sino a toda Latinoamérica.
lo que en general ha hecho que, por lo menos en México, la enorme mayoría de los comentaristas de noticias en todas las emisoras de todo tipo, pues sigan esta condena al gobierno de Maduro, a la conducta del gobierno de Maduro y a sus medidas de defensa de su propia institucionalidad. Entonces, se ha ocultado, por ejemplo, se han dado los muertos que ha habido durante la jornada de protestas en contra del gobierno, pero se ha ocultado que del total de cerca de 110 que ha habido, alrededor del 30% son muertos de partidarios del gobierno y de oficiales de las fuerzas de la ley del propio gobierno. Jamás se hace este desglose. Ha habido atrocidades de veras indescriptibles en contra de soldados y policías que han sido quemados vivos por las turbas en diferentes ocasiones. El bombazo que ocurrió precisamente el día de la consulta para la nueva constitución, afectó a militares, no a protestantes ni a manifestantes de ningún tipo. Entonces vemos que solo recibimos la mitad de la información. No podemos hacernos un juicio en realidad verídico y verosímil si solo oímos un lado de las informaciones, que es a lo que nos han obligado muchos medios al servicio del gobierno estadounidense. El problema, pues hay que señalar cuál es la razón por la que Maduro ha propuesto hacer una nueva constitución. Resulta que, consciente de que puede perder el poder en las siguientes elecciones, ya que él siempre ha respetado los resultados de los comicios, la Constitución simplemente tratará de consagrar y de proteger muchas de las conquistas sociales que ha logrado el régimen bolivariano en Venezuela. Entonces, no se trata de establecer una dictadura, ni de eliminar las elecciones, ni de eliminar el poder legislativo, ni mucho menos, no. Está tratando de imponer en una constitución muchas de estas conquistas populares, como estuvieron mucho tiempo plasmadas en la Constitución mexicana, las conquistas logradas durante la Revolución y sobre todo durante el periodo cardenista. Sabemos que esto, en caso de perder el poder, el chavismo, pues puede ser anulado de un plumazo, pero es necesario dejar una constancia, dejar una huella legal de qué fue lo que se logró y una constancia de qué fue lo que se logró y qué fue lo que se alcanzaron los venezolanos en este periodo que ya cubre 18 años. Muchísimas gracias, Mario. Jorge. Sí, es interesante lo que expone el presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, Mario Méndez Acosta. Estimado Mario, el problema radica en que la concentración mediática a nivel internacional deja prácticamente en la indefensión a los distintos tipos de públicos
por lo menos en lo que es el continente europeo y el continente americano. No son más allá, Celeste, de 8 o 10 grupos oligopólicos los que controlan la gran cantidad, digo, en materia, hablando cuantitativamente de información. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, en función de que Estados Unidos o los grupos de interés y las transnacionales se salgan con la suya en Venezuela, al rato podemos correr la misma suerte. Yo quisiera subrayarlo y ponerle hablando en sentido metafórico, marcarlo con amarillo, porque lo que le están haciendo a Venezuela se lo van a hacer después a México. De hecho, lo han estado haciendo estos entreguistas que han entregado, valga la expresión, prácticamente todos los recursos a las transnacionales, tanto de Estados Unidos como de Europa. Mario. Adelante, Mario. Todo encaja en un proyecto desinformativo y que pues, no encuentra uno más que en comentaristas marginales, siempre distinguidos por su progresismo, por su perspicacia en esos aspectos, comentarios que expliquen qué es lo que está pasando en Venezuela. Sin duda, Maduro cometió errores. Maduro obviamente no es Chávez. Maduro cometió errores infantiles, como aquello de idealizar la imagen del propio Hugo Chávez y de imaginar que se aparecía en algunos lugares y que las aves repetían su nombre, cosas de ese que pues no contribuyeron desde luego a darle la imagen de seriedad y formalidad que debe tener un gobierno dispuesto a enfrentarse a la potencia más despiadada y potente y agresiva del mundo. Ciertamente cometió errores, pero de ellos ha aprendido y pues la moneda está en el aire. La participación en el referéndum para llevar a cabo, más bien la consulta para establecer el Congreso Constituyente, está lejos de ser despreciable. Nosotros, como ocurre con todos los medios, pues solo vemos lo que ocurre en las banquetas. Es decir, qué sucede en ciertos barrios de Venezuela, de Caracas y de otras ciudades donde pues la burguesía se expresa con todo su odio en contra del gobierno bolivariano. No podemos ver, raras veces vemos las concentraciones, las muestras de apoyo dadas en los barrios populares. No hay que olvidar que Hugo Chávez fue destituido por un golpe militar en alguna ocasión, aproximadamente en 2002, pero fue la movilización popular, pero en forma masiva, la que obligó a ese grupo militar a pues desistir de aquel golpe con que encarceló brevemente a Hugo Chávez y dejarle y restituirle el poder a quien ya entonces era gobernante legítimo. Exactamente, Mario, querido, y bueno, darnos cuenta de la importancia que tiene y que finalmente está en nuestra mente todo esto, este impacto de mentiras, este golpeteo mediático, porque realmente a través de esto se gobierna. Entonces, por estos grupos, estos metapoderes fácticos, hay que estar alerta en este sentido y reiteramos siempre, y después de escuchar al maestro Mario Méndez Acosta y seguramente las conclusiones que ustedes tengan, es por eso que insistimos en estos micrófonos en la pluralidad
en lo que debemos de escucharnos todos, pero realmente no irnos con lo que nos digan o con lo que veamos en una nota y retuitear fácil o reenviar cualquier información. Yo creo que es importante, son momentos claves de la historia, nunca como ahora es evidente y tan evidente la mentira, y sin embargo parece que no hay mentiras, es un cinismo increíble, y vemos que se asesinan a personas, que son golpes terroristas, y que hay quien aplaude. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué momento estamos? ¿Qué principios tenemos o qué principios nos faltan? Entonces, gracias, Mario querido. Ojalá nos podamos escuchar y te podamos enlazar en otro próximo día, que no sea hasta el próximo martes. Mario, muchísimas gracias, un abrazo, y amigos, vamos a un corte, no tardamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista. Gracias, amigos. Vamos ahorita a platicar con el doctor Ondarza, con el científico, el doctor Ondarza, sobre temas importantísimos, independientemente de que, bueno, hay cosas que son bien importantes, bien interesantes, y que yo quisiera después hablar, por ejemplo, sobre la epilepsia, algunos puntos, y después darnos cuenta qué tan vulnerables estamos o no. Hay un artículo 8, si nos puedes hablar del doctor, cómo nos defiende o no nos defiende o nos protege. Aquí, amigos de Periscope, estamos con el doctor Ondarza, amigos de Facebook. ¿Cómo crees, doctor? Es importante eso, ¿no? Que estemos conscientes de ello, ¿no? ¿Te parece bien? Ahorita que regresemos del corte. ¿Cómo ves, maestro? Don Jorge Saldaña. Muy bien, muy bien. Ay, don Jorge Saldaña, mira, Jorge Santa Cruz. Me acordé del maestro Saldaña, he estado pensando tanto en él, y le mando un abrazo. Y saben que un abrazo a Radio La Nueva República, ahorita hay que decirlo también al aire, que son tan lindos, que nos replican, que graban los programas. Un abrazo, Mona Lisa linda, un abrazo a todos, de veras. Después, fíjate, ayer no pude subir a nuestra plataforma, no pude descargar el audio de La Nueva República, pero entonces el audio de La Nueva República se subió a la nota de nuestro programa de ayer. Entonces, la verdad, sí, muchas gracias. Para hacer Gracias. muchas más cirugías de alta especialidad en menos tiempo. Conoce más en www.gov.mx/salud. Me devolvieron la vida, una segunda oportunidad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Solo en la Ciudad de México. Un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. Segunda Expo Herbonatura 2017 del World Trade Center de la Ciudad de México. Acompáñanos 11, 12 y 13 de agosto de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué pasó, Jonathan? Ven y acércate a esta Yo creo que debe ser por intermitencia del internet, pero como que está un poquito retrasado. No importa. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Cuando se sube no pasa nada, no sé. Está bien que se esté grabando así o así, porque en YouTube se ve delgadito. Es lo que yo digo. No se tendría que grabar acostado, entonces yo había dicho parado porque eso me dijeron, pero yo soy cibernética, amigos. Ahí vamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos aquí en cabina con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y bueno, él es miembro de la Liga Internacional contra la Epilepsia, del capítulo latinoamericano para cirugía de epilepsia de la misma liga, presidente fundador de la sección de cirugía estereotáctica de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Comentábamos en un programa pasado el nivel de capacitación del doctor, es un gran científico, y cómo esta cirugía estereotáctica es como robotizada. Él es un experto, pero yo quisiera que, además de subrayar de que es acreedor y ha sido acreedor a premios nacionales e internacionales, un mexicano destacadísimo por su investigación en epilepsia, pues que nos digas qué es la epilepsia, doctor, si fueras tan amable, y para después
ver qué tanta incidencia hay, cómo se puede reconocer. Si fueras tan amable, ¿qué es la epilepsia? Muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes, maestro Santa Cruz, muy buenas tardes a todos ustedes en casa. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por este espacio. Pues la epilepsia es una alteración en la actividad eléctrica cerebral, una actividad pues brutal, repentina, que ocurre en el cerebro de algunas personas. Es algo muy importante si tomamos en cuenta que es la segunda enfermedad, el segundo padecimiento neurológico después de los dolores de cabeza, después de las cefaleas. Lo más frecuente dentro de los padecimientos neurológicos es la epilepsia y tiene importancia de todo tipo, ¿no? Tiene importancia médica, social, cultural. De la epilepsia se habla desde hace miles de años, sin embargo hay mucho que conocérsele todavía. En el mundo hay alrededor de 50 millones de personas que padecen epilepsia. En México, esto también es muy importante, estamos hablando que cerca de 2 millones de personas padecen alguna forma de epilepsia. También sabemos otro dato que es muy importante y que es en cierta forma vergonzoso para nosotros los médicos, y es que 3/4 partes de los pacientes con epilepsia no tienen el tratamiento apropiado. Otra cosa que también es penoso para países como México es que el 80% de las personas que sufren algún tipo de epilepsia viven en países pues en vías de desarrollo o con bajos recursos económicos, con medianos recursos económicos, mientras que los países más poderosos tienen menos posibilidades de tener epilepsia. Este padecimiento crónico existe con mayor frecuencia en estos países, pues debido a que estamos más expuestos a, de entrada, bajas políticas públicas de salud que explican que uno tenga más posibilidades de estar infectado por neurocisticercosis o tener un accidente de tránsito, ¿no? Un traumatismo cráneoencefálico, en fin, paludismo, algunas enfermedades propias de nuestras regiones, pero también esas bajas políticas públicas que poco se preocupan por la prevención, también nos mantienen en este estado de ser el 80%, que el 80% de las personas con epilepsia estén en nuestros países. Doctor Ondarza, en México, ¿qué tan importante es el que tengamos altos niveles, 2 millones, se escuchaba? 2 millones, sí. De personas con epilepsia. No me cabe en la cabeza que tengamos a 2 millones de pacientes cuando hay un enorme, se supone, por lo menos en cuanto al tamaño, sistema de salud. O sea, ¿qué es lo que está fallando aquí? Sí, tenemos la falsa impresión como ciudadanos de que pues hay hospitales, de que hay medicamentos, pero eso no es más que una falsa impresión. En realidad, simplemente en la Ciudad de México nos están faltando 25,000 médicos y 43,000 enfermeras. Una de las cosas que se han propuesto de manera internacional es que la epilepsia se maneje en el primer nivel de salud, pero si de entrada nos faltan médicos y nos faltan enfermeras, es muy difícil, prácticamente imposible, poder poner esto en ese nivel. Por otra parte, existen alrededor de 1.500, 1.700 neurólogos en el país, lo cual es también insuficiente. Quienes nos dedicamos a la parte de epilepsia, es decir, epileptólogos clínicos, neurólogos que dan tratamientos farmacológicos, tratamientos médicos, y neurocirujanos que nos dedicamos a la cirugía de epilepsia, somos mucho menos. Yo creo que no llegamos a unos 30, 40, cuando mucho, entre clínicos y cirujanos que nos dedicamos a esto, y estamos sobre todo concentrados en ciudades como Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México. Es decir, estamos también hablando de una especie de balcanización en cuanto al sector salud, mientras que algunas ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, la Ciudad de México, tenemos la disponibilidad de medicamentos, de equipos para diagnóstico, en fin, de equipamiento en cuanto a infraestructura humana y material. Tenemos lugares como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etcétera, en donde pues no hay ni médicos ni medicinas, ¿no? Por otra parte también pues es ilusorio pensar
que las personas tienen acceso a estos medicamentos. Ya la OMS habla de que en estos países, en nuestros países, con un desarrollo limitado, pues las 3/4 partes de las personas con epilepsia no tienen acceso a los medicamentos. Y esto es muy cierto en México, es muy cierto en nuestro país, toda vez que, pues aunque hay medicamentos de nuevo diseño, ¿cuándo los vamos a encontrar al alcance del Seguro Popular o del IMSS o del ISSSTE? No, son medicamentos muy caros que a veces a una persona que requiere 2, 3, 4 medicamentos antiepilépticos, pues les va a costar 5, 7, 8 mil pesos mensuales adquirir estos fármacos que no están siendo aportados por nuestro Estado y por lo tanto no se está garantizando el derecho humano a la salud. Esa es una de las cuestiones. La otra, pues por ejemplo, son los costos sociales que tiene este tipo de padecimiento, la estigmatización que se hace con nuestros pacientes, y es tan sencillo controlar al 70% de la población que padece epilepsia si se les da los medicamentos apropiados. Solo el alrededor del 20-30% de los casos se consideran como refractarios a tratamiento farmacológico y por lo tanto susceptibles a tratamiento quirúrgico. Solo ese porcentaje, un 20 o 30% de los pacientes con epilepsia requieren cirugía. Aquellos en los cuales pues el tratamiento farmacológico es apropiado, se ha dado por más de 1 año, 2 años, y no hay una respuesta apropiada y hay más de una crisis epiléptica al mes. Bueno, es interesantísimo lo que nos dices. Nos dices que faltan médicos y luego pensamos que hay muchos médicos y no es así. Políticas públicas en especialidades, por ejemplo, de cosas como la epilepsia. Por otra parte, las causas, regreso un poquito, porque escuché que hay cierto tipo de insectos o de enfermedades que pueden ser pues evitadas, otras es difícil el control, no sé, o qué puede detonar la epilepsia, o ya la gente tiene predisposición genética, doctor. Sí, son preguntas muy importantes, muy interesantes. La mayor parte de la gente que llega con nosotros al consultorio pregunta si la epilepsia se hereda. No es así. Es muy rara las formas de epilepsia que se hereden. Esto tiene que ver mucho con el estigma social. En algunas poblaciones, afortunadamente cada vez menos, pero esconden a la persona, al paciente con epilepsia, porque piensan que esto puede heredarse y les va a impedir estudiar, trabajar, casarse. Pero es muy rara las formas que se puedan heredar. En general, sí hay problemas a veces congénitos, puede haber desde problemas en cuanto a la maduración cerebral, en cuanto a les está haciendo acá en México. ¿Qué nos puedes compartir? Y agradecemos muchísimo el enlace. Adelante. Gracias Celeste nuevamente. Pues ciertamente para nosotros es una oportunidad muy especial, verdad histórica, esta de celebrar el centenario de Monseñor Romero. Antes de tocar un poquito ese tema de la resonancia sociopolítica que tiene este aniversario, yo quisiera hacer un clic ahí con la historia, porque me parece que este enlace que estamos haciendo, como tú has dicho, larga distancia desde México a El Salvador, creo que es como una resonancia o continuación de las visitas que Monseñor Romero hizo a México, especialmente la que hizo en su visita a Puebla, cuando fue la Conferencia Episcopal de Puebla, y Monseñor Romero fue relatando día a día en su diario esta visita a México, y es muy bonito. Lo he estado con este motivo releyéndolo y realmente emociona cómo vivió esos días ahí en México. ¿Me permites leer un parrafito? Porque para nosotros de SIGSAL importante la mención que hace del lunes 22 de enero de 1979. Monseñor Romero dice: también tuve una llamada telefónica del señor obispo de Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arceo, el cual me informó que había una reunión de revistas a la cual iba a asistir, y
y en la cual podríamos conversar. Yo le manifesté que con mucho gusto, que era mi deseo también conversar con él. Quedó de confirmarme en primeras horas del día siguiente. Y el martes, al día siguiente, el martes 23 de enero, entonces Monseñor Romero en la noche escribe, dice, a las 11:30 fui a buscar a Monseñor Méndez Sergio Arceo, que me invitó para esta hora en la casa donde están reunidos los directores de revista. Lo saludé brevemente. Se notó alegría al encontrarme y apoyo mutuo en nuestra posición como pastores en la iglesia, que quiere ser fiel a ese evangelio de servicio al pobre. Me contó sus aventuras como pastor. Creo que esto es bonito porque refleja también el carácter de Monseñor Sergio Méndez Arceo, ese carácter que él tenía familiar y campechano de hablar. Entonces, por eso Monseñor Romero constata, dice, me contó sus aventuras como pastor, su encuentro con el Papa Juan Pablo II y su alegría de poder estar sirviendo al pueblo de Dios. Entonces he querido comenzar con este tipo de enlace histórico, creo que vale la pena recordar eso. Bueno, pues esto es interesante y sobre todo, insisto, en que esto va más allá, porque me han cuestionado dependiendo si es un enfoque religioso, es un enfoque, obviamente, esto es una situación religiosa, pero que va y rebasa mucho más allá, porque tiene una visión social importante, un enfoque interesante, y en momentos históricos muy relevantes y con contrastes sociales que son, bueno, estremecedores. ¿Qué más nos puedes ampliar, Armando Márquez, además de agradecerte enormemente este enlace porque estamos próximos a salir del aire? ¿Qué mensaje nos das? Creo que la figura de Monseñor Romero ciertamente es una figura de gran significado político y social, en el sentido que él fue un pastor profeta, ¿verdad? Y que enfocó las realidades de aquel tiempo desde su postura de pastor. Pues, y a muchos le criticaron, así como así que han cuestionado ahí si es una situación política o religiosa, pues a él también creo que, y en aquella época con mayor razón, no entendían muchos esa postura o esa influencia política que él tenía. Y en una ocasión él llega a decir, nadie tome a mal, que a la luz de las palabras divinas que se leen en esta misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Entonces ahí viene para nosotros los cristianos un nuevo enfoque o un fortalecimiento de un enfoque de la fe con relación con la política y de la política con relación a la fe, que no es una dimensión fácil, pero que Monseñor Romero la pudo cruzar, dijéramos, con lucidez, con discernimiento, y hoy día, 37 años después de su muerte, 100 años estamos recordando de su nacimiento, pues su palabra tiene esa influencia política, social importante como la de todo buen profeta. Exactamente, pues muchísimas gracias por este mensaje. Se traduzca la buena voluntad de todos los seres del mundo con la fe que profesen, pero con ese ejemplo de voltear a ver al que tiene menos y de que hagamos comunitarismo, que nos escuchemos todos. Doctor Ondarza, muchísimas gracias. Armando Márquez, un abrazo de El Salvador. ¿Con qué mensaje nos dejas, doctor Ondarza? Pues con que hay un excelente artículo sobre el gobierno espía en esta revista. Bueno, maestro Jorge Santa Cruz. Celeste Linda, gracias, agradecer y nos oímos con el favor de Dios mañana. Saludos. Queridos amigos, pues es un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias. Sigamos en estas frecuencias. ABC Radio, ven ustedes la programación que hizo nuestro querido director aquí en una parte importante de ABC Radio, que es Juan Carlos Flores, que bueno, pues está en el programa anterior y ahora sigue Federico Lamont. Sigamos porque es plural, es escucharnos todos, es fundamental. Y también en Grupo Radio Turquesa, un beso reiterado para don Gastón Alegre en el día de su cumpleaños y a todos aquellos que cumplan años. Y en las frecuencias de La Pantera les queremos entrañablemente, amigos. Un beso tronadísimos y muchísimas gracias a Radio La Nueva República, que nos replica y que se suma a este esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias, Mona Lisa, y gracias a todos ustedes. Les quiero entrañablemente. Hasta mañana. Gracias.